¿Por qué no vemos las cosas? Porque nosotros tenemos un alto nivel de negativismo en el cerebro. Entonces nosotros vemos a ese vecino que llega y decimos, no, él tiene un carro grande, no, él no va a entrar. ¿Qué es eso? Negativo. Es el negativo que tenemos en la cabeza. Pero uno siempre dice que no se pudo este mes. Adivine cómo se llama eso. Negativo. Es negativo. Es simplemente negativo. Entonces, por esa razón sencilla, es que la mayoría de la gente no llega a donde quiere llegar. Porque siempre está esperando que el otro haga lo que él no quiere hacer. Simplemente, y yo les digo, líderes, que yo lo que hice fue aplicar un principio esencialísimo que está en la magia de pensar en grande, que está en piense y hágase rico, que dice, tu mente decide lo que afuera se da. Punto. Tu mente decide lo que afuera se da. Dice, la realidad no existe, tu mente la crea. La realidad no existe, dice, la realidad se crea primero en la mente y la mente va y la crea, dice el libro. Entonces ya bueno, entonces va a practicarla. Los latinos tenemos que subir la autoestima, nosotros tenemos que creer en lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que soñar más y nosotros tenemos que leer más, esforzarnos más y tenemos que usar el coquito más. Y tenemos que quitarnos el miedillo que tenemos en el culillo. Porque es todo. Porque literalmente no es más el problema que tenemos, es que tenemos miedo. Es miedo. Quítense el miedo. Ustedes están a un hilo de hacer el trabajo. Solamente tienen que quitarse el miedo. Y les juro que eso fue lo que yo hice. A mí me daba miedo. Claro, yo vengo de un polvadal también. Entonces, pues yo sentía miedo. Yo sentía miedo también. Y un día dije, no, al rayos con el miedo, me lo voy a quitar. Y les juro que es la mejor inversión que ustedes pueden hacer, invertir en su liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes invierten en su liderazgo, cuando se enfocan ustedes en crecer como líderes, les repito, es el mayor activo que ustedes van a tener. Y ese activo, atérrense, no tiene ninguna competencia. No tiene ninguna competencia. Ninguna competencia tiene el líder cuando es un auténtico líder. No tiene ninguna competencia. Porque el liderazgo es difícil de competirle. El liderazgo es un tesoro espectacular que no tiene ninguna competencia. El liderazgo no tiene competencia, no tiene ninguna competencia. Lo que pasa es que nosotros quizá no desarrollamos el enfoque mayormente en aplicar nuestros esfuerzos en desarrollar liderazgo. Y muchos de ustedes, líderes, les falta leer más. Muchos de ustedes, líderes, les falta escuchar más. Muchos de ustedes, líderes, les falta soñar más. Muchos de ustedes, líderes, les falta atreverse más. Muchos de ustedes, líderes, les falta quitarse la pereza. Porque yo les juro que yo llegué a embajador Corona con pereza. Pero me quité un pedacito. Yo tenía harta pereza. Me quité un pedacito, dije, le voy a quitar ese pedacito y llegué a embajador Corona. ¿Qué te la quites toda? Por eso yo les digo en la carota que tienen que quitarse la perezota. Mi madre se murió cuando yo tenía 14 años. Y es increíble. Es increíble. A mí no me golpeó. Suena raro. Pero como yo era tan optimista, yo dije, mi madre descansó. Pues yo la vi sufrir. Y yo dije, mi mamita descansó. Y yo cuando yo la vi morir, fue terrible, porque ver morir, yo creo que eso no es tan fácil. Y yo la vi morir con mi hermano, estábamos chiquitos, tenía 14 años, mi hermano tenía 16.
Éramos flaquitos. Yo era flaquito. Yo no podía comerle arvejas porque quedaba como un rosario. Yo era flaquito. Y mi hermano y yo la vimos morir en su habitación. Nosotros la vimos morir. Y cuando yo vi que mi madre murió, yo sentí que ella salió del cuerpo. Yo ya había leído a Sócrates. Y cuando Sócrates bebió la cicuta, Sócrates creía fielmente de que uno no moría, sino que era la oportunidad para librarse del cuerpo que lo aprisionaba. Y por eso Sócrates le dijo a Critón: no te olvides de matar el gallo que le vamos a ofrecer a Asclepio, el dios de la medicina, el dios que lo curaba todo y el que hacía curar hasta el alma. No te olvides de sacrificar el gallo, porque le vamos a ofrecer un gallo a Asclepio. Por eso en el cuadro del sacrificio de Sócrates aparece un gallo, porque él pidió que no se les olvidara matar ese gallo para ofrecérselo al dios Asclepio como homenaje por haber liberado su alma. Yo ya había leído eso. Por eso, fíjense que todo es lo que uno cree, todo es lo que uno sabe, todo es lo que uno tiene por dentro, todo es la fe que uno tiene. Cuando yo vi que mi madre, yo había visto cuando yo vi que mi madre, yo dije: wow, descansó, dejó su cuerpo, mamacita, me vas a acompañar ahora de por vida. Y yo sentí un júbilo increíble. Yo no sé si ustedes crean en eso, pero a mí sí me ha acompañado. Porque cuando conocí este bendito negocio le dije: mamita, conocí algo que por primera vez en mi vida soy feliz, inmensamente feliz. Quiero conocer líderes para yo ayudarles. Y empezaron a aparecer Y yo le digo: mami, nos ha ido bien, ¿no? Yo oro. Sí, yo oro. Yo creo que el mundo, todo es espiritual, todo es energía. Cuando mi madre descansó, yo me fui de mi casa, 14 años, lleno de optimismo y de sueños. Lleno de optimismo y de sueños. Y me fui para Neiva, para la capital, de un caserío frío. Me fui para Neiva. Y llegué donde mi tío, que ustedes saben esa historia, y salí a la calle a las 5 de la mañana a buscar qué hacer. Yo era súper optimista. Mi padre me dijo: no se vaya, le va a ir mal. Yo le dije: es porque me va a ir bien, chao. Porque yo había leído en un libro que dice: si alguien te dice que te va a ir mal, es porque te va a ir bien. Pero los que le ayudan a los niños a perder el hábito de soñar son también los padres. Son los padres que, como dejan de soñar, ellos duplican en los niños que dejen de soñar. Tienen que perderle miedo a soñar. Al principio hagan ejercicios de soñar. Hagan ejercicios de soñar. Imagínense cómo será su vida en el futuro. Imagínense que tienen tiempo para sus familias. Todo el tiempo. Imagínense que van a viajar por el mundo. ¿Les gusta viajar? ¿Cuántos países les falta por conocer? Entonces no les gusta. Porque si a uno le gusta, a mí también me gustaba viajar, pero solamente había ido al Ecuador. Y son como 200 países. Preocúpate si no estás aprendiendo a soñar. Por eso amo el negocio, porque es un negocio increíblemente incluyente. Increíblemente incluyente. Las personas de edad, a cualquier edad, están soñando. Ruiz de Vos, la última vez que yo hablé con Ruiz de Vos, no está retirado. 92 años cumplió Ruiz de Vos. Y nos habló en Washington, en el Founder Council, que es la reunión de todos los embajadores Corona del mundo, hace unos 2 años. No, ya hace casi 4 años. Y él lo llevaron ahí a hablar con nosotros en la sala. Y es increíble, todo lo que nos habló fueron de sueños. Nos decía: no paren nunca de soñar.
Y nosotros soñábamos con lo que está. Nunca nos imaginamos que hubiera sido tan grande como lo es, pero nosotros sí soñamos en la grandeza. Nunca medimos dónde íbamos a llegar, pero nosotros sabíamos. Y hablaba solo de sueños. Tiene 92 años. Y está soñando. Es como si hablaras con un niño, no sé si me entienden. Por eso fueron capaces de hacer este sueño tan increíble. Tienes que aprender a soñar. Aprender a soñar lo vas a hacer en el negocio si te pegas al programa educativo, si aprendes a leer los libros y tu mente se empieza a alegrar. Cuando yo leí La magia de pensar en grande por primera vez, mi mente empezó a soñar, porque te devuelve muchísimo de tu autonomía, te devuelve muchísimo de tu capacidad y te devuelve muchísimo de aprender uno a usar lo más increíble que tenemos nosotros sobre los hombros, que es el cerebro que Dios nos dio. ¿Será que yo lo puedo hacer? Y sí lo puedes hacer. Más de lo que tú crees, lo puedes hacer. Pero te tienes que educar la mente para que veas lo que no existe. Porque todo lo que existe primero existe en la mente. ¡Qué increíble! Y lo leemos en los libros. Todo lo que existe primero existe en la mente. ¡Ay, tan chévere! Pero no entendemos mucho de qué se trata a veces. Y es más complejo de lo que parece. Y en eso es que tenemos que trabajar, para que nosotros podamos hacer lo que los demás no ven. Y por eso es que se justifica educarse, y por eso es que se justifica venir a las convenciones, y por eso es que se justifica leer los libros y oír los audios y asociarse y aprender los valores que aprende un líder hasta tener el resultado. Y tienes que tener paciencia. Paciencia, tienes que aprender a tener paciencia hasta que lo puedas lograr. Tienes que tener paciencia hasta que lo puedas entender. Porque si no lo has entendido, te cuesta hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Yo hablo todo el día con líderes y van a mi casa y me los encuentro y me hablan y yo los veo y digo, no he entendido. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Yo no entendía al comienzo. Apenas estoy empezando a entender. Pero eso no quiere decir que una persona no lo pueda hacer. Mi función esta tarde es decirle a cualquier ser humano que esté aquí sentado, y sobre todo los que han venido por primera vez a esta convención, que ustedes lo pueden hacer más rápido y muchas veces más inteligente si aprenden cosas más rápido y de manera más inteligente. Porque se trata de eso, el desarrollo humano. El desarrollo humano lo que busca es eso, que las personas aprendan lo que ya existe, lo que otros ya han creado, lo que otros ya han usado. ¿O no es eso lo que hace la ciencia? ¿Es eso lo que hace la tecnología? ¿Es eso lo que hace la ciencia? No importa en el rabito de qué pueblo tú vives o en qué parte de la ciudad tú vives, tú lo puedes hacer, pero depende si aprendes ciertas claves, si aprendes ciertos valores, si aprendes ciertos principios, si tienes ciertas actitudes para el negocio. Y yo siempre les he enseñado a mis líderes que esto tiene muchísimo que ver al mercado en general. Y yo fui uno de los primeros que entendí que este negocio tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Este negocio tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. La gran torpeza de los seres humanos casi siempre la tenemos y son torpezas emocionales. Son torpezas emocionales. Siempre las guerras han ocurrido por torpezas emocionales. Todo lo que ocurre alrededor ocurre por cosas e inteligencias emocionales. Tiene que ser consciente que tiene que educar la mente y pulir su inteligencia emocional. Pero lo puede hacer. Y si ustedes se dan cuenta, eso está relacionado con algo que nos pasa a los latinoamericanos, y es que nos enseñaron desde la educación a pensar en chiquito.
Y por eso tenemos carreteras chiquitas, estrechas. Carreteras chiquitas y estrechas. A mí me aterra un país como Colombia, que es precioso y lleno de abundancia, ver que en 200 años los políticos están tratando de hacer un túnel y no han podido. Hay una montaña gigante por la cual la gente tiene que pasársela, para ir a Bogotá, desde donde yo vivo, que se llama Cali, tenemos que mandar a la gente en buses y tienen que darle la vuelta así por una montaña, dándole vueltas a la montaña hasta que llegan a Bogotá después de 18 horas. ¿Por qué no le hacen un roto a la montaña? Porque no tienen mente de pensar en grande. Porque no nos acostumbramos a pensar en grande. Llevan 200 años tratando de hacerle un hueco a la montaña y ya se le dañó el taladro, no han podido hacer el hueco. No pueden hacer el hueco. O sea, eso quiere decir que los latinoamericanos nos acostumbraron a hacer cosas chiquitas y mediocres. Y eso lo tenemos que cambiar los latinoamericanos. Tenemos que aprender de los países grandes. Por eso el sudeste asiático es tan importante, porque piensan en grande. Porque hacen cosas grandes, porque hacen edificios largos, porque hacen auditorios gigantes y estadios gigantes y carreteras gigantes. 24, y es normal, porque en la mente está la semilla de pensar en grande. Eso es lo que tenemos que cambiar los latinoamericanos. Aprender a pensar en grande, a pensar que no hemos comenzado nosotros. Y se me quitó de la cabeza ese dicho que dice que hacemos el negocio para dejar de trabajar. Eso no es cierto. Hacemos el negocio para movernos, para vivir, para vibrar, para avanzar, para que nuestras células estén en movimiento, para que nuestro cerebro esté pensando, para que nuestra vida esté comprometido con otros hasta el último minuto de la existencia. Y así nuestra vida tendrá sentido. Mi madre me elevó la autoestima. Fíjense en eso, no eran ricos, pero me dieron la riqueza más grande, que era una alta autoestima en un niño a los 5 años, cuando el niño requiere que le suban la autoestima. Porque a los 7, Dios lo bendiga. O sea, ya pasó la etapa. Entonces a los 5 años yo estoy subido en esa tarimita ahí, en un taburete de esos de cuero y madera viejos, leyendo, y la señora, yo no sé cómo yo aparecí leyendo en la iglesia del pueblo. Y cuando los curas iban de misiones, en ese momento habían esas misiones que hacían, bonitas, muy bonitas, y a mí me ponían a leer la Biblia. Yo decía, palabra de Dios. Y todo el mundo lo oía con fervor, y yo decía, uy, yo soy como el Papa. ¿Sí me entiendes? Yo me sentía increíble. 7 años, 6 años. Y había algo dentro de mí que decía, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Bien sabía que la profesora, para acabar de completar, me puso de actor principal en 8 obras de teatro en la escuela. Bueno, me puso en una. Y había que aprenderse el himno nacional de memoria. Todo. Ese era el papel que me tocaba a mí. La profesora me puso el himno nacional de memoria. Y salió la obra de teatro. Y a mí me tocaba recitar la obra, esa cosa. Y yo lo recité todo de memoria. Bolívar cruz errante de los océanos, y el otro le dan el fundillo, y no sé qué. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, todo, como 20 y pico de estrofas. La gente era calladita. Cuando yo terminé, todos los padres de familia se pararon a aplaudir. Y yo dije, Mar Anthony. O sea, yo me sentí una estrella en la escuela. Por eso a los niños hay que aplaudirlos. Aplaudan a los niños, apláudanlos, 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 apláudanlos. Cuando hagan ese Picasso que hacen todos los niños en esa escuela, más torcido que... Díganle, no, eso es Dalí. Salvador Dalí, cuéntenle la historia de Salvador Dalí y cuéntenle cómo el genio empezó a pintar de esa manera para que el niño le suba la autoestima. Esa fue la mayor riqueza. Cuando me vieron leer esas estrofas,
Entonces la profesora en la próxima clausura me puso 8 obras de teatro, me la montó. O sea, me metió en 8 obras de teatro. Y yo me tenía que estudiar, claro, en una salía de ladrón, en otra salía de policía, en otra salía de médico, de abogado, de cura, y toda la tarde yo salía a hacer obras de teatro. O sea que yo ya estaba practicando. Yo ya estaba practicando. Entonces, por eso es muy importante ver qué historia tú has vivido. Porque si tú toda la vida has estado sometido a tu papá y a tu mamá y después al jefe y después de cajero de la vivienda, pues obviamente tienes que hacer otra historia, tienes que hacer otro rebobinado, porque no has practicado. Empecé a trabajar mucho en mí para aprender a ser más, cada día más, yo mismo. Aprender a ser yo mismo. Aprender a desarrollar mi propio yo. Aprender a desarrollar la mejor versión de mí mismo, pero la mía. Y se sienten, yo me sentaba en la sala de las casas de la gente y le hablaba. Adivine por qué hablaba tanto. Porque no tenía un peso. Porque no tenía un peso. La característica del que habla mucho no tiene plata. Por eso es que ustedes han visto que las carretas vacías hacen mucho ruido. ¿Se han dado cuenta? Pero móntele 10 bultos a esa carreta y verá que eso no se ve pasar. No sé, nadie vio que pasó una carreta. Pero cuando uno está vacío, que uno no tiene ningún resultado, uno... Y por eso es que en los barrios más humildes hacen tanta bulla. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Barrio humilde, bulla. Equipos de sonido así de grandes, lechona afuera, pólvora, pa, 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 pa. Barrios ricos, calladitos. En el barrio donde yo vivo hay sino pajaritos. Y yo. Entonces cuando entramos al negocio se hace mucha bulla, uno habla hasta por las orejas y que Kiyosaki fue a Marte y que allá averiguó yo no sé qué y que Donald Trump se come los niños crudos y que yo no sé qué y que... O sea, uno habla un poco de cosas. Uno de los elementos más increíbles que desarrollan los líderes que se educan es entender que la vida son problemas. Y en mi concepto, una visión errada del negocio es ver un negocio sin problemas. Es ver un negocio sin problemas. Que hay mucha gente que se estanca y dice, no, cuando todo esto se subsane. Yo le digo, prepárate porque esto no se va a subsanar, esto sigue peor. Pero tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo, tienes que solucionarlo. La vida te da problemas es para que tú lo soluciones, para que crezcas, para probar tu capacidad de relacionarte con otro, para ver qué tanto eres capaz de volar cuando hay un viento fuerte. Eso es lo que te está diciendo la vida, te está poniendo un problema para que seas capaz de volar cuando hay un viento fuerte. Y por eso Maxwell dice, los grandes huracanes son el obstáculo más grande para las aves, pero si no hubiera viento, ellas no pueden volar. Quiere decir que todo lo que pasa a nuestro alrededor es un problema, son problemas. Pero una de las cosas que yo he podido desarrollar y la he desarrollado con el programa educativo es a ver esos problemas como algo normal. A mí me llaman grupos y me dicen, estamos agarrados acá y creo que nos vamos a matar. Digo, no se maten, pero agárrense. Es que nos vamos a acabar, pues acábense para que aprendan. Y cuando se acaban, el líder sale fortalecido y dice, uy, sí, nos acabamos, que defino yo. Y digo, eso es muy bueno lo que te pasó. Para que el próximo grupo que armes ya no lo acabes. Para que el próximo grupo que armes ya no lo acabes. ¿Me entiendes? Para que pulas tu carácter. Para que te des cuenta que pelear no es bueno. Para que te des cuenta que habías tenido que perdonar antes de desbaratar. Para que te des cuenta que habías tenido que abrazar antes de odiar. Para que te des cuenta que habías tenido que hacer una llamada antes de armar el chisme. Para que te des cuenta que vale más la gente que el ego que uno tiene. ¿Me entiendes? Eso es más importante y entonces el líder aprende. ¿Qué pasa si no hubiera pasado eso?